Muchas gracias por continuar en esta sesión especial, en la que, entre otras cosas, o la parte principal es el premio al pensamiento político industrial, que es parte del convenio entre CIDE y el Grupo de Acero, donde tenemos la excelente visita del ingeniero Raúl Gutiérrez Muguerza. Vamos a dar parte a un segundo momento de este día, de nuestra agenda, que es la amable presentación del profesor doctor Lorenzo Meyer. Antes de presentarlo, quisiera agradecer la presencia de los directores de división, Rodrigo Velázquez, Luis Ibarra, Clara García y Gerardo Maldonado, de la División de Administración Pública, Jurídicas, la doctora Sonia Di Natale, que ella ya está aquí desde un principio con nosotros, la División de Economía, que también cumple 50 años, junto con la División de Administración Pública, Estudios Jurídicos, División de Historia y Relaciones Internacionales, División de Estudios Internacionales, la ley. Sí, abandonado. Entonces, la presencia del secretario académico, Saúl Mendoza, y la secretaria de vinculación, Mónica Santillán. Vamos a dar inicio con esta presentación. Brevemente, el profesor Lorenzo Meyer nació en la Ciudad de México en 1942. Es historiador. Son 20 páginas, voy a leer. Historiador y politólogo especializado en relaciones internacionales y en procesos políticos de México. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y postdoctorado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago. Es autor, coautor y editor de más de 30 libros sobre historia y política de México. Cuenta con distinciones nacionales e internacionales, entre las cuales destaca ser profesor emérito en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, profesor emérito en el Colegio de México, Premio Nacional de las Ciencias y Artes. Columnista, como columnista contribuye como especialista en ciencia política en numerosos periódicos desde hace más de 40 años y escribe una columna semanal en el Universal. Participó durante 25 años como comentarista en el programa de televisión Primer Plano de Canal 11 y actualmente en la mesa política de Aristegui en Vivo. Su último libro, El Poder Vacío, el agotamiento de un régimen sin legitimidad. Un gusto escucharle y un honor para mí estar aquí a su lado. Si me ven que ando buscando el reloj, es para saber cuánto tiempo tengo. No sabes, no sabes, realmente no, bueno, cronómetro. Vamos a ver. Pero en serio, ¿cuánto tiempo tengo? Donde te canses. Cuando creas que te están durmiendo. Sí, si veo que están durmiendo, hacíamos algo para que despierten, que viene un temblor. Bueno, ya no encontré el reloj, chin. Ya te lo voy a... Sí, no, bueno, si me lo pones para que vea yo cuánto tiempo llevo. Gracias. José y yo hemos tenido unas discusiones muy informales, pero que son de esas discusiones sustantivas. Leía yo hace algunos años de un sociólogo inglés, politólogo, que él era de Cambridge o de Oxford, uno de los dos, que las conversaciones que a él le parecieran más interesantes en esa universidad eran las que se tenían de manera informal en un comedor, o en las mesas que tienen ahí en Oxford, que son rarísimas, el high table y cosas por el estilo. Nosotros tenemos, cuando José estaba en el Colegio de México, unas mesas muy informales y aceptábamos puntos uno del otro y los rechazábamos también. En materia de política industrial, bueno, pues yo qué iba a saber de política industrial, pues mi área es la parte de historia política, pero
lo obstinado de José de insistir en que sí debía de haber un proyecto de política industrial en México. Yo, como estaba en la fase de tratar de entender qué era el Tratado de Libre Comercio, que ya nos iba a llevar a unos mundos muy raros, venía yo de la época en que se pensaba que México se podía industrializar y que habría una industrialización con un sentido nacionalista. Y después me encuentro con el Tratado de Libre Comercio y el TELCAN. Pero José insistía en que había ejemplos históricos y te metiste hasta en Alemania, ¿no? De repente me lo encontré interesadísimo en Alemania. ¿Y tú, qué de economista, qué haces en la historia? No, pues Bismarck, el crecimiento de Alemania es un ejemplo. Luego, Asia, te interesó muchísimo Taiwán, Corea, eran dos de los ejemplos a seguir. Que Corea, como ya todos sabemos, en los 1950 estaba peor que nosotros. Bueno, pues con la guerra de Corea debió de haber quedado muy mal, pero ahora nos lleva una delantera enorme. Y José insistía en que ahí había una posibilidad. Y yo, escéptico, dije, no, que sí, que una institución, quería hacer del colegio eso, una institución que se dedique a eso. Hombre, esta institución tiene muchas otras cosas, historia colonial, relaciones internacionales, y él estaba obsesionado. Bueno, creo que ahora estás en un buen lugar para que esa obsesión se convierta en algo más que en conversaciones largas y de buena fe. Eran las conversaciones, pero las teníamos con posiciones distintas. Bueno, entonces me pidió que hoy, sin ser economista, abordara el tema en la larga trayectoria, el largo arco histórico, que es una de las formas de ver procesos de siglos, en relación a lo que es hoy en México y lo que tiene de posibilidades de su industria. Yo empezaría como punto de partida necesario, y para pensarlo y repensarlo muchas veces y darle una interpretación conforme a la época en que estamos, en el hecho de que fuimos colonia. Y eso marca muchísimo el derrotero posterior. Ahora, el ser colonia no significa que ahí esté ya determinado nuestro futuro. Colonia fueron los Estados Unidos, colonia fuimos nosotros, pero dos colonias bien distintas, que tienen, lo único que tienen de común es el término colonización, colonia, pero todo lo demás es completamente distinta, y en ese contraste vale la pena fijarse para entender lo que pasa después. La colonización norteamericana es como la de Australia, es la de llevar un pedazo de Europa ahí, limpiar el terreno, poner esa parte de Europa, que no era precisamente la más brillante, sobre todo en Australia, que eran los presos, y desarrollarse según ya la cultura, las instituciones, las formas, los usos y costumbres europeas. En el caso mexicano, no. En el caso mexicano es una sociedad muy compleja, dividida, bien dividida, para hacer nación, esto que hoy pretendemos ser nación. Vaya que sí costó, y todavía tienen áreas en que tenemos que avanzar para constituir una verdadera, un Estado nacional.
Pero ese montón de sociedades que sí tenían una cultura común, si uno ve su parte religiosa, pues sí, se compartían lo mismo más o menos desde los mayas hasta incluso la América que hoy es Estados Unidos. Por ejemplo, ¿hay pirámides en Estados Unidos? Sí, sí las hay. Yo no lo sabía. Lo que pasa es que no había piedras. Entonces las hicieron de adobe. Pero es la misma concepción del cosmos, del hombre, de por qué estamos aquí, cómo nos relacionamos con el pasado y con el futuro y con las fuerzas sobrenaturales. Entonces sí había una cierta cultura compartida, pero había unas divisiones bien claritas. La llegada de Europa significa un cataclismo, en particular para el centro de México. Estaban muy seguros de su relación con la divinidad, con su pasado y con el futuro. Tenían seguridad. Ya visto las cosas más de cerca, uno se da cuenta que el Imperio Azteca tenía muchos problemas y que tenía algunos pies de barro. Pero la llegada de Europa es como si hubieran llegado marcianos. Es algo inesperado, inusitado, es un shock que es difícil de imaginar. Y a ese shock se le une un hecho que también tiene un impacto formidable, que es el de la catástrofe demográfica. Se acabó casi lo que era la población original de esta zona. ¿Cuántos habitantes tenía lo que hoy es México? Bueno, imposible por ahora saberlo. Yo recuerdo que era una última estimación de un demógrafo de la Universidad de California, 30 millones. Bueno, para el siglo XVII quedaban ¿cuántos? 2, 3 millones. La catástrofe demográfica fue enorme porque, y es interesantísima la historia, pero no viene al caso ahorita mucho, de cómo Europa fue teniendo, los europeos teniendo anticuerpos, porque fueron mezclas de lo de África, de Asia y de la propia Europa. Tanto plantas como animales se mezclaron de tal manera que fueron asimilándose unos a otros. América no, estaba absolutamente sola, aislada. Era como un planeta en su conjunto, no tenía la menor idea de que había más allá del Pacífico y del Atlántico, y cuando se tiene este tipo de contacto, la catástrofe es enorme. Entonces se perdió la brújula. Los dioses abandonaron obviamente a esta zona y se impone poco a poco lo europeo. ¿Qué es la colonia europea aquí? No es la de eliminar a las civilizaciones nativas. Las necesitaban para explotarlas. Sin ellas no tiene sentido la minería. ¿Quién diablos iba a andar sacando de ahí, debajo de la tierra, tal cantidad de material? Necesitaban mano de obra y no la tenían. Entonces no había que buscar la extinción de las poblaciones nativas, había que protegerlas. La iglesia las protegió, la corona las protegió de los empresarios privados, sin agraviar a los demás. Ellos sí necesitaban la explotación inmediata. Los otros eran instituciones de siglos, la corona, la iglesia, y necesitaban de esa población. Yo pienso, sin ser un experto en esto, que es hasta el siglo XVIII realmente, con la industria minera, cuando la parte
propiamente industrial de México empieza, no por razones mexicanas, no, sino por demanda externa, porque era colonia y las colonias están hechas para ser explotadas. Y la explotación, cuando se detiene el comercio entre Asia y Europa, cuando el mundo islámico interviene allí y lo desbarata, de todas maneras Europa necesita la expansión de su mercado. Viene la revolución industrial, empieza la revolución industrial y se necesita un medio de intercambio y esa es la plata. Y la plata está en México y en los Andes. Y ahí la teoría de John Tutino, de la Universidad de George Washington, es que México fue vital para la expansión del capitalismo en esa primera etapa, cuando se hace la globalización, porque bueno, nosotros somos parte de la globalización. Ese planetita aislado que era América, ¡pum!, viene a ser parte de un conglomerado muy, muy grande, pero eso y las interrupciones del comercio tradicional y la necesidad de buscar nuevas rutas y que va expandiéndose, México es colonizado por uno de los estados más adelantados de Europa en ese momento, en el 1500. España, Francia, Inglaterra y Portugal eran de las comunidades europeas más adelantadas en materia política, de concentración del poder y de estar ya acabando con los remanentes medievales, ya una corona fuerte, un rey fuerte, igual los ingleses, igual los franceses y los portugueses, que uno los ve chiquititos, qué bárbaros, eran muy brutales, pero eran unos aventadazos en busca de los mercados de las especias y de la seda y de todo esto. Entonces, esa Europa necesitaba de lo que México proveía y proveyó la plata. Y se hicieron fortunas fantásticas en México. Los ricos mexicanos, Slim tiene unas raíces coloniales. La concentración de la propiedad y de la riqueza fue fantástica en el siglo XVIII. Ricos, ricos, ricos. Y en ese contexto, el mundo externo, las variables externas vienen a ser vitales. Por un lado está la revolución industrial. Inglaterra a toda máquina, llevando la delantera y dejando a España muy atrasada. A Francia no tanto. A Portugal pues también te lo llevó el viento. Esa revolución de la ciencia, ahí es donde entran las universidades, los CIDES de esa de dominar la naturaleza. ¿Y de qué manera la dominaron? Se les pasó la mano. Y en esa circunstancia viene la Revolución Francesa y la Revolución Americana. La Revolución Americana es interesantísima. Yo no le tengo mucha simpatía. Me velan las nubes del nacionalismo mi visión de Estados Unidos, pero no hay duda de que inventaron algo formidable, inventaron una nación y pusieron el ejemplo para que México y otros del Imperio Español pudieran seguir ese camino. Lo siguieron no muy bien, pero se veía ahí el camino. La creación de naciones nuevas, estados nacionales nuevos, así de repente brotaron las posibilidades, no los verdaderos estados nacionales, pero por lo menos las ganas de tenerlos. Entonces, esa fue una influencia externa. La otra influencia externa es que la Revolución Francesa manda dos mensajes. Por un lado, que la soberanía está en el pueblo, no en el soberano, no en el rey, no en París, no en Madrid. Esa es una
es uno de los mensajes. La otra es que le quita su independencia a España. Como una colonia y la metrópoli también pierde la independencia. Ese shock interno en México, en las élites mexicanas. Bueno, y ahora, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el soberano? Y la guerra de independencia acaba un desastre para la industria naciente basada en la explotación minera en La Plata. Un desastre auténtico, se viene abajo. México, como parte del Imperio Español, proveía recursos para las Floridas, para Centroamérica, para las Filipinas, para Cuba y para España. Y además, sus gastos internos. Y de repente viene un problema, tiene deuda. Nosotros nacimos como Estado-nación con una deuda. La deuda fue por la guerra de independencia, porque se tuvo que endeudar el gobierno, que no conocía ese problema. Desde entonces no nos quitamos la deuda. Es uno de los regalos de la independencia, con subidas y bajadas, pero tenemos una deuda con el exterior. Entonces, esa colonia rica, esa que Humboldt vio, que aquí tienen la pintura de Humboldt frente de uno de los liberadores, sí es un paso el personaje, ¿no? Pero que vio que eso estaba, que tuvo acceso a la información, él era un científico de veras, y la procesó y vio las debilidades y las fortalezas de la colonia, y ya desde entonces dijo, aquí hay un problema. El problema, entre otros, es demográfico. Están concentrados nada más en el centro y en la parte del norte está abandonada. Ahí hay varios puntos. Luego, el problema social. No lo ahondo mucho, pero sí digo que los contrastes entre la riqueza y la pobreza en el caso de México eran mayores que en el caso de Lima. Ya para que nos comparen con lo que pasaba en la otra región indígena de gran magnitud, esa estaba peor. Así que el siglo XIX empieza mal en ese factor económico y es el inicio de la creación de la nación mexicana. ¡Qué montón de problemas hubo! Entonces, del desarrollo económico de México en medio de una estructura que no era todavía nación, pero que quería serlo, que no tenía un poder central. ¿Cómo se iba a hacer la industria y la economía ahí? Pues era dificilísimo y además no tenía comunicaciones. El camino a Santa Fe y a Nuevo México, que era ese camino real, era nuestra única comunicación. No había ningún Mississippi, no había nada que nos comunicara. Así que tenemos el problema político, que es lo que a mí me llama más la atención, más que cualquiera de nosotros, es la imposibilidad de la élite de ponerse de acuerdo. No hubo forma de ponerse de acuerdo en una revolución de independencia que fue única en América Latina. Es la que desde los primeros días, ya casi puede uno decir de horas, se organizó una rebelión popular. ¿En qué otra parte de América la hubo? En ninguna. Es aquí es donde la parte profunda de México brota. ¿Y de qué manera? Y ataca instituciones, ataca la economía de la zona en donde se desarrolla, y es imposible. Al final la independencia se logra, pero la unidad política no existe. Si ustedes se ponen a ver la primera mitad del siglo XIX mexicana, ¿cómo se resolvían las cuestiones políticas? Regiones, para empezar, aisladas relativamente.
y luego el ejército. Son los pronunciamientos, como el pronunciamiento de Riego en España, que puso el ejemplo. La fuerza militar que iba a venir a reconquistar a la Nueva España ya no vino, porque hubo un pronunciamiento y los militares tomaron ahí por un tiempo el poder. Entonces aquí era lo mismo, pronunciamientos, hoy pronunciamientos, mañana pronunciamientos, pasado mañana, que la guarnición de Jalapa decía esto, que la guarnición de Puebla decía aquello, que la de Guadalajara otra, que Zacatecas, que tenía una gran importancia. Entonces no hay lugar realmente para una economía próspera, mientras del otro lado iban más o menos rápido los norteamericanos, les llega su guerra civil, pero está concentradísima, son unos cuantos años de guerra civil, duros, sí destruyen algunas ciudades. El general Sherman se encargó de que, por eso le pusieron Sherman a los tanques, de que hiciera castigara al sur, pero el norte no sufrió ninguna destrucción, nada. Al contrario, es ahí cuando se descubre la máquina de coser, cuando ahí sí, ya brota la industrialización y la inventiva. Ya se ponen a competir con los ingleses en inventar y acelerar la industrialización. En México, no, pero no porque no se pudiera, sino porque eran dos sociedades tan distintas y la antigua sociedad colonial no embonaba en la creación de una nación independiente y próspera. La guerra en México, sí, la guerra de la independencia fue dura. La que vino después, la guerra de los 3 años, es durísima. Y se tiene la Constitución de 57. Pero los que estaban en contra de esa Constitución van a seguir la guerra en medio de la intervención de los franceses. Los franceses creyeron que la cosa era fácil. Siguen. Un año, bueno, un año no, después del 5 de mayo, quizá un año ya no. Vamos a pensar en algunos añitos más y vamos a mandar un nuevo fuerza expedicionaria, pero ya tiene su emperador, ya estamos con apoyo de los conservadores, invitamos a los liberales, los cooptamos, le invitamos a Juárez que se venga. Aquí hay un lugar para él. Entonces, esa segunda parte es también una guerra del demonio. El ejército mexicano es destruido porque ni siquiera había ejército realmente. Era la leva. Daba lo mismo estar con los liberales que con los conservadores. La leva se llevaba a todos y todos se iban cuando podían, que vamos a defender esto, y al día siguiente, ¿dónde está mi fuerza? Pues ya se fueron. Alguien señala con mucho sentido que las 2 batallas de Puebla, los liberales pudieron en una ganar y en otra perder, pero en fin, pudieron librarlas bien, porque estaban en una ciudad y sus tropas no se podían salir, no podían desertar, pero no porque estuvieran comprometidos con la causa, sí los oficiales, sí los jefes y sí los generales, pero la tropa, alguna ni hablaba español, entonces ¿cómo pelear esa guerra? Bueno, pues hay un nuevo libro que me parece indispensable. Resistir es vencer. Lo que hicieron los liberales fue resistir, no volvieron a ganar, no hubo otro 5 de mayo, simplemente no se rindieron y se fueron cada vez más a las lejos del centro, y los franceses ya no iban a seguir gastando en esto, se van y viene don Porfirio, bueno, Juárez primero, la República se restaura y don Porfirio ya crea un Estado nacional, más o menos funcional, y entonces sí viene la industria. Entonces sí hay política industrial. Y la política industrial está basada en los ferrocarriles. Eso es una transformación fantástica de México.
No hay Mississippi, pero hay ferrocarriles. Y hay ferrocarriles que van hacia el norte y algunos a los lados. Pero, bueno, el de Veracruz, México-Veracruz es importantísimo. Pero luego los grandes desarrollos ferroviarios, que por cierto, quebraron, y que el Fobaproa llegó entonces. Y fue Limantur el que dijo, bueno, vamos a rescatar a los ferrocarriles, porque son demasiado importantes para que fracasen. Pero sí es un Fobaproa el que se hizo entonces. Pero vienen ya las fábricas en serio, las textiles, el mercado interno empieza a ser interesante, pero es un mercado muy pobre, muy pobre. Entonces las exportaciones, pues sí, son importantes. El norte empieza a exportar, el Enequén es también otra de las fuentes importantísimas del comercio exterior mexicano, y la frontera con Estados Unidos ya no es el desierto. Eso de que entre México y Estados Unidos el desierto, pues ya no, ya se cerraron esos espacios y ya empieza la integración de México con Estados Unidos. Las grandes plantaciones, el petróleo. México va a ser el segundo productor de petróleo del mundo por un tiempito. Está también el hecho de que la migración empieza también ahí, por ahí hacerse la zona fronteriza binacional, y la Primera Guerra Mundial es un factor externo importantísimo, no económico, aunque sí el aumento de la producción de petróleo tuvo entonces lugar cuando llegó a su máximo, pero la Primera Guerra Mundial y la Revolución van a coincidir. La Revolución viene por un defecto de fábrica el régimen porfirista. No supo cómo ni pudo resolver el problema de la sucesión. Entonces la élite se vuelve a dividir. Esta élite dividida en la primera parte del siglo XIX está otra vez dividida en la primera parte del siglo XX. Revolucionarios y contrarrevolucionarios, y dura la lucha. Pero de ahí va a salir un régimen distinto hasta cierto punto. Es el sistema autoritario perfeccionado. Se aprendió de los errores del pasado. La revolución incorpora a algunas partes de las clases populares vía los sindicatos y vía la reforma agraria. Pone un partido de Estado, el PNR, PRM, PRI, y un centro de poder, el poder ejecutivo, pero en serio. El legislativo no tiene nada. Bueno, da lugar a que haya puestos de diputados y senadores y ponen ahí algunos de los elementos importantes de la revolución, pero va perdiendo poder, y el judicial ni se diga. Eso que ahora están, la independencia del poder judicial. ¿Cuál independencia? Nunca tuvo mucha independencia, menos después de la Revolución Mexicana. Olvídense de la independencia. El poder judicial es un obediente servidor del poder presidencial, y ese sistema sí tiene ya como objetivo la industrialización, y el que lo pone de manera más clara es Miguel Alemán. Él señala que el objetivo de industrializar a México es un objetivo patriótico, y que si hay que hacer sacrificios, bueno, no iba a ser él el que se iba a sacrificar, ni su grupo. Ahí surge una burguesía nueva. Bueno, la de Monterrey ya estaba, pero le llegan otras, que los Bruno Pagliari y otros, y
bueno, hay que soportar esto. La idea de que de esa pirámide iba a ir derramándose el bienestar hacia abajo, ya está ahí la idea, nada más que iba a tardar. Y se necesita disciplina, y el patriotismo es hacer una base industrial mexicana independiente, porque Alemán lo dice así, es la independencia de México está ligada a la industrialización, al éxito económico. Esa es nuestra vía para independizar, bueno, para mantener la independencia mexicana. ¿Está bien? Y esto tiene éxito hasta que dejó de tenerlo. Lo sabemos, a mí me quedó esto claro cuando una conferencia aquí en México de Raymond Vernon, The Dilemma of Mexico's Development, que nos dijo, aquí ya se llegó a su límite el mercado interno, ya no hay muchas posibilidades de seguir avanzando con ese mercado. Se necesita un mercado mayor. Hijo, cómo le llovió al pobre de Vernon, desde todos los mexicanos importantes lo atacaron. Pero tenía razón, el mercado interno ya había llegado a sus límites. Entonces viene un cambio simbolizado en el fracaso de López Portillo y el principio con De la Madrid y Salinas de la etapa neoliberal, en donde se abre otra puerta, el Tratado de Libre Comercio. Y en eso estamos en realidad, todavía. ¿Cuál es el papel de México en ese, el último que vio la autarquía económica e industrial fue la primera etapa del régimen de la revolución? Pero la crisis del 82, de 1982, es la señal de que ya se llegó al límite. Y entonces viene esta nueva etapa. Y este régimen, eso sí, ya lo estamos viviendo, ya somos nosotros los que estamos ahí, tiene también sus límites, pero no económicos, sino políticos. Ya no se puede seguir con el sistema autoritario generado en el porfiriato, modernizado por la Revolución Mexicana, y que lleva a su desgaste es de los 1960, pero sobre todo en el momento en que Estados Unidos ya deja la Guerra Fría. Ya no hay miedo al comunismo, porque ya no hay comunismo, ya se lo llevó el viento. Entonces, esa era una de las justificaciones del régimen autoritario mexicano, del PRI. Nosotros somos la defensa contra el comunismo, somos los aliados seguros de Estados Unidos, y Estados Unidos nos da un certificado de democracia. Aquí está, ustedes son democracia, lo firmamos, ya. Y de repente se va borrando el certificado. Ya no son democracia. A Chihuahua. Entonces, ¿dónde está el juego de partidos? Sí hay juego de partidos. Está el PAN y el PRI. Y es el cambio del año 2000, cuando la presidencia de repente, un panista, que no es panista en realidad, que es Fox, y ya hay un nuevo régimen, ya hay democracia, ya estamos en buenas relaciones con Estados Unidos, ya ese es el futuro de la industria mexicana y del México, la complementariedad del pobre con el rico, del débil con el fuerte. Ahí es donde entramos en la discusión con ya qué rayos hacemos. ¿Cómo se le hace esto? Gracias. Entre que no veo y que no sé,
en esta coyuntura nos encontramos ahora, en una coyuntura bien interesante, difícil y que no sabemos cómo la vamos a resolver, porque entonces viene el proceso político, así como a don Porfirio le había ido muy bien hasta que le fue mal, por razones políticas, a este del neoliberalismo también le había ido muy bien hasta que le fue mal, por razones políticas, porque no abrió, la unión PAN-PRI, que era unión de contrarios en un principio, de repente van del brazo y por la calle. ¿Por qué? Porque apareció una movilización desde abajo, del PRD primero, con Cuauhtémoc Cárdenas, y luego con el liderazgo de Andrés Manuel. Y eso fue un reto que no supieron cómo resolver, que tuvieron que llegar a las situaciones críticas de fraude. El fraude electoral había existido en México desde hacía mucho tiempo, pero como no había realmente el fraude a Vasconcelos, el fraude a Almazán, el fraude a Enríquez Guzmán, pues sí, pero no tenían esos opositores, no tenían base social. Luego viene ya el 68, y ahí ya es un problema de violencia. Viene la guerra sucia, que apenas estamos descubriendo en los documentos, que todavía tenemos mucho que entrarle a eso de la guerra sucia. ¿Cómo fue? Lo van a hacer. Ok. No, sí, la jefa es la jefa. Sí, no hay que... Es ese cambio político que está costando mucho trabajo y que otra vez México dividido en dos. La derecha y la izquierda, y aquí en el cine lo saben. Son las dos posiciones. ¿Podremos resolver esto de entrar a la democracia estilo liberal, occidental, etcétera, en que sí hay juego de partidos de veras, de proyectos distintos? Bueno, apenas estamos entrando en eso. Y ahora, la parte industrial. Ahora, ¿cuál es el papel de México en esta política industrial si tenemos el Tratado de Libre Comercio y luego el TELCAN? ¿Dónde está? ¿Qué posibilidades tenemos de soberanía? ¿O ya de plano nos olvidamos de la soberanía? Yo creo que Canadá Canadá es un ejemplo. A ti que te gustan los ejemplos, sería bueno ver qué hace Canadá. Es realmente soberano, pero está ya integrado, bien integradito a los Estados Unidos. Ese es un camino. Canadá es democracia, tiene partidos políticos, se hacen elecciones, tiene división de poderes, y está, bueno, ese es su proyecto. ¿Cuál es el proyecto mexicano? El proyecto mexicano político no es ya, desde que ganó la izquierda, no es realmente que esa izquierda sea una izquierda al estilo clásico. Ya no está pensando en que el futuro es el socialismo y luego el comunismo, que era la seguridad que tenía la izquierda durante mucho tiempo. Si ya está dicho, nada más es cosa de tiempo y un poco de sacrificio, que pueden requerir a millones sacrificados, pero en fin, se va uno al comunismo. Ahora ya no está claro. Ya la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética tiene reverberaciones en todas partes, en nosotros, aquí en la discusión sobre el futuro, es la reverberación de lo soviético. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro de una industria mexicana? Su mercado es ya el norteamericano. Y ahora que se llegan las elecciones en Estados Unidos y que nos dice Trump, aquí no entra, sobre My Dead Body, no entra ningún coche fabricado con insumos chinos.
Así que, a ver cómo le hacen. Y no entra. Bueno, y Kamala Harris está más o menos dudosa, pero sí tenemos problemas con la integración, problemas seriosísimos. Probablemente estamos remontando el problema original político de hacer de una colonia una democracia, de hacer de una colonia un Estado nacional. Pero ¿cómo le hacemos para hacer de ese Estado nacional un éxito económico en esta época ya le llamaremos postindustrial o pues quién sabe qué? Pero ese es así es como veo yo les di una visión a vuelo de pájaro, con muchas incógnitas, sin ser economista, pero teniendo en cuenta que ahí hay un nudo gordiano por ahorita, que es, ¿cómo lo hizo Alejandro para deshacer el nudo gordiano? Vámonos. Bueno, a lo mejor no es la solución adecuada ahora, sino que hay que desmadejarlo con más paciencia. Pero sí, necesitamos un proyecto. El proyecto político ya está. No vamos hacia ya la meta de la izquierda ya no es el comunismo, ha de ser un cierto socialismo, pero por el momento yo creo que es Thomas Piketty el que tiene la visión más clara. Miren, hay que quitarle lo brutal al capitalismo, pero el capitalismo es, por el momento, el futuro. Ahora tiene que hacerse con reformas fiscales. Reformas fiscales. ¿Quién tiene la capacidad de hacer reformas fiscales? Andrés Manuel dijo, yo no. A mí ni me volteen a ver. Yo lo más que puedo hacer es cobrarle los impuestos que me deben Salinas Pliego y otros. Pero reforma fiscal. Y luego Claudia Sheinbaum también dice no. Entonces, ¿cómo hacer la cara humana del capitalismo y que tenga base social quien la dirija? Porque ahí estaba el problema. Sí, Salinas tenía un proyecto y se le perdió la base social. ¿Dónde quedó la base social? ¿Quién sabe? Pero él ya tenía su proyecto y sus sucesores. Ahora tenemos base social, lo cual es el proyecto económico. Ya está la base social ahí. Morena tiene una fuerza enorme. Les guste o no les guste, van a seguir renegando la derecha, pero lo que no está claro es cuál es el proyecto económico. ¿Cómo presentar algo, una utopía? Que si es capitalista, bueno, pues yo hubiera dicho que las utopías no podían ser capitalistas, pero a lo mejor sí. Depende de cómo se le vista. Pero ¿dónde está ese proyecto? Bueno, pues hay que hacerlo. Esa es mi presentación. Falta la tuya, que no me la traen la última hora. Ay. ¿Cómo vamos a hacer el proyecto si yo bueno, es que así lo hacemos. Es nuestro estilo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si antes de terminar, si suben los directores de las divisiones para tomarnos una foto, ya está. Vamos a proceder a una toma de fotografías. Tenemos una agenda un poco apretada. Vamos a pasar a la revelación de la placa. Ah, ok. Y nos sacamos las fotos. Nos acaba la foto ahorita ya que estamos aquí. Sí. Y los invitamos a acompañarnos a la revelación de la placa. Muchísimas gracias por su presentación. Nos vemos allá abajo. Gracias. Mónica. Tenemos, ¿cuál es el proyecto? Sí.
Antonio. Nos vamos a hacer Gerardo, vente. ¿Cómo es? José Luis, todos. Acá hay más. Sí. Muy serios. Las fotografías deben ser serias. Más relajadas. José Luis, por acá, mira. Acá cabes. Ay, perdón. ¿Sí salimos todos? Pero guapos. Está difícil. No, ya no está difícil, ya está todo. Empieza a alterar las fotografías. Perfecto. Por cierto, eso será. Vaya chasco. Vaya chasco. Vamos a develar ahora. ¿Me acompañas a develar una placa? Allá abajo.